when the saints go marching in. El mundo recuerda a Maya Angelou como una poeta monumental, activista y la voz del coraje. Pero detrás de la sabiduría, los premios y las ovaciones de pie, había una mujer que se definía a sí misma con algo mucho más sencillo: madre. Es una contradicción que marcó su vida. Para millones ella fue Maya Angelou, la autora de I Know Why the Caged Bird Sings, la oradora cuyas palabras podían conmover a presidentes y hacer llorar a multitudes. Pero en casa era simplemente mamá para un solo hijo. Su único hijo, Guy Johnson. Ella dijo una vez: «Mi hijo es lo mejor que he hecho, sin ninguna duda». Y aunque el mundo veía su brillantez, Guy veía sus sacrificios, las noches interminables trabajando en empleos ocasionales, los riesgos que tomó para forjar una carrera en las artes y el amor inquebrantable que los mantuvo unidos. Entonces, ¿qué pasó realmente con el hijo de Maya Angelou? ¿Y cómo influyó su papel como madre no solo en su familia, sino también en la voz legendaria que le regaló al mundo? Maya Angelou nació como Marguerite Annie Johnson el 4 de abril de 1928 en St. Louis, Missouri. Su infancia fue turbulenta. Cuando el matrimonio de sus padres se rompió, la pequeña Maya, de apenas 3 años, y su hermano mayor, Bailey Jr., fueron puestos solos en un tren y enviados a vivir con su abuela en el pequeño y segregado pueblo de Stamps, Arkansas. Fue en Stamps donde Maya conoció tanto la crueldad del racismo como la fuerza de la fe y la comunidad. La iglesia, los himnos y la tradición oral del sur se convirtieron en una influencia poderosa en su vida temprana. Pero el dolor de ser desarraigada, abandonada y más tarde sufrir traumas a manos de adultos dejó cicatrices profundas. Se quedó en silencio durante casi 5 años, apenas pronunciando palabra, convencida de que su voz traía peligro. Durante ese silencio, devoró libros, memorizó poesía y construyó un mundo interior que un día se volcaría en sus versos. Años más tarde escribiría: «No hay mayor agonía que llevar dentro una historia no contada». Para Maya, esas historias no contadas de su niñez, las marcas de la segregación, el silencio, la soledad, acabarían dando forma al extraordinario poder de su arte. Pero con solo 16 años, la vida de Maya tomó un giro inesperado. En 1945 dio a luz a su único hijo, un niño al que llamó Guy Johnson. Seguía siendo una adolescente, con sueños pero sin un camino claro, y de repente con la responsabilidad de criar sola a un hijo. Para muchos, eso podría haber significado el final de toda posibilidad. Pero para Maya fue el comienzo de su lucha por crear una vida con propósito. Más tarde recordaría: «El nacimiento de mi hijo me salvó. Me dio una razón para vivir, una razón para intentarlo». La maternidad nunca fue sencilla. Maya trabajó incansablemente para mantener a su bebé, cocinando, sirviendo mesas, bailando en clubes nocturnos e incluso rompiendo barreras como la primera conductora negra de tranvía en San Francisco. El sueldo era escaso, las horas largas, y aún así, ella seguía adelante. A menudo llevaba a Guy colgado en la cadera, o lo traía consigo al trabajo, aprendiendo a equilibrar el cansancio con la ambición. Era una madre soltera con un bebé en la cadera y sueños más grandes de lo que podía cargar, admitió años después. Pero sabía que no podía rendirme. Rendirnos no era una opción. Esos primeros años fueron un crisol. Cada contratiempo y cada turno interminable le enseñaron resiliencia. Cada noche, cuando regresaba con Guy, sin importar lo agotada que estuviera, le leía, le cantaba o simplemente lo abrazaba. Para ella, ser madre no era un obstáculo para sus sueños. Era precisamente la razón por la que seguía persiguiéndolos. Ese vínculo inquebrantable con Guy
y la determinación de darle una vida mejor se convirtieron en la base de todo lo que Maya Angelou lograría después, como artista, como activista y como una de las voces más celebradas del siglo XX. A finales de su adolescencia y principios de sus 20 años, Maya Angelou estaba decidida a construir una vida no solo para ella, sino también para su hijo Guy. Su talento natural y su carisma le abrieron puertas en las artes escénicas. Comenzó como bailarina y cantante en San Francisco, uniéndose a la vibrante escena de jazz y calipso de finales de los años 40. Para principios de los años 50 ya estaba de gira internacional, primero con una producción de Porgy and Bess que la llevó por toda Europa y más tarde con sus propios espectáculos inspirados en el calipso. En el escenario, Maya era inolvidable. Su presencia era magnética, elegante, poderosa e imposible de ignorar. El público en París, Roma y Londres quedaba cautivado por su voz profunda y sus movimientos llenos de fuerza. Más tarde recordaría con humor: siempre estaba tratando de ganarme la vida para mí y para mi hijo, y si podía cantar o bailar para lograrlo, eso era lo que hacía. Pero en todo momento, Maya nunca separó su arte de su maternidad. Donde quiera que iba, Guy iba también. Cuando giraba internacionalmente, Guy a menudo viajaba a su lado, a veces haciendo tareas escolares entre bastidores o durmiendo en los vestíbulos de los hoteles mientras su madre ensayaba. Maya creía que exponerlo al mundo era una de las mejores educaciones que podía darle. Ella decía: «Nunca dejé atrás a mi hijo porque sabía que él era mi ancla. Me mantenía con los pies en la tierra, incluso cuando perseguía mis sueños». En 1960, Maya tomó una de las decisiones más audaces de su vida. Se mudó con Guy a Ghana. La decisión fue tanto artística como política. Ghana acababa de lograr la independencia bajo el presidente Kwame Nkrumah, y el país se había convertido en un centro para pensadores, artistas y activistas panafricanos. Maya se sumergió rápidamente en este mundo, entablando amistad con figuras imponentes como W.E.B. Du Bois, quien pasaba sus últimos años en Ghana, y trabajando junto a líderes políticos e intelectuales que estaban forjando una nueva visión para África. Para Guy, Ghana fue igualmente transformador. Estudió allí, compartió aulas con estudiantes locales y desarrolló un sentido de conciencia global que pocos niños de su edad podían imaginar. Maya se aseguraba de que nunca fuera simplemente el hijo de Maya Angelou, sino un joven con identidad y educación propias. Sin embargo, equilibrar las exigencias de la carrera y la maternidad nunca fue sencillo. Maya admitió en entrevistas posteriores que a menudo se sentía dividida entre ensayos, presentaciones, trabajo político y los momentos tranquilos de leerle a su hijo por la noche. Hubo noches en las que estaba exhausta después de un espectáculo, pero aún así me sentaba a escuchar a Guy hablar de su día. Ese era un tiempo sagrado, dijo. Sus años en Ghana estuvieron marcados tanto por triunfos como por pruebas difíciles. Guy sufrió allí un grave accidente de automóvil que lo dejó temporalmente paralizado. Para Maya fue uno de los momentos más oscuros de su vida. Recé, supliqué, negocié con Dios, confesó. Nada me importaba más que mi hijo. Por fortuna, Guy se recuperó, pero la experiencia reforzó aún más la profundidad de su vínculo. Hacia finales de los años 60, Maya había vivido suficientes dificultades y victorias como para saber que su historia, y la de su hijo entretejida en ella, era algo que el mundo necesitaba escuchar. Ya no se conformaba con entretener. Comenzó a escribir lo que se convertiría en una de las autobiografías más revolucionarias de la literatura estadounidense. A finales de los años 60, Maya Angelou ya había vivido varias vidas: bailarina, cantante, actriz, activista, viajera incansable y siempre madre soltera.
Pero fue su decisión de tomar todas esas experiencias y ponerlas en el papel lo que cambió todo. En 1969, publicó su primera autobiografía, I Know Why the Caged Bird Sings. Sé por qué canta el pájaro enjaulado. El libro fue revolucionario. Por primera vez una mujer negra contaba su historia con una honestidad brutal. El trauma de su infancia, el silencio que guardó durante años, el peso aplastante del racismo en el sur de Estados Unidos y el renacimiento milagroso de su voz a través del arte, los libros y el amor. Era en parte memoria, en parte poesía, en parte testimonio. Una historia que no apartaba la mirada del dolor, pero que también celebraba la supervivencia. Críticos y lectores quedaron impactados. James Baldwin, un amigo cercano, elogió el valor de Maya diciendo: «Ella se liberó a sí misma y al hacerlo liberó a los demás». El libro se convirtió en un éxito internacional. Fue nominado a un National Book Award y acabó siendo traducido a más de 30 idiomas. Para Maya, la escritura era profundamente personal, pero también estaba ligada a su hijo. «Escribí el libro para Guy», dijo. «Quería que supiera quién era yo, de dónde venía y las batallas que había librado, para que entendiera la fuerza que vivía en él». Guy más tarde compartió cómo leer esas páginas transformó su visión de su madre. «Para mí ella era solo mamá, la que me hacía hacer la tarea y me daba consejos. Pero en sus palabras vi el peso que cargaba y el poder en el que convirtió ese peso. Me llenó de orgullo, pero también me hizo más protector». El éxito de Caged Bird lanzó a Maya Angelou a un nuevo papel. No solo como artista, sino como una de las voces más importantes de Estados Unidos. Publicaría 6 autobiografías más, narrando su vida entre la fama, el activismo y la maternidad, así como innumerables poemas y ensayos. Sus palabras se convirtieron en gritos de resistencia, justicia y celebración de la identidad negra. Pero sin importar cuánto reconocimiento ganara, Guy seguía en el centro de su universo. A menudo recordaba en entrevistas: «Todo lo que he hecho, lo he hecho pensando en él». Cuando le preguntaban cómo equilibraba ser madre y ser artista, Maya rechazaba la idea de conflicto. «No hay conflicto», decía. «Mi hijo nunca fue un obstáculo. Él fue mi camino». Esa devoción feroz se convirtió en el rasgo definitorio de su vida. Para el mundo, Maya Angelou era poeta, intérprete y maestra. Para Guy, era una madre que transformó sus luchas en historias y sus historias en fuerza. Mientras el mundo veía a Maya Angelou como una figura imponente, su hijo Guy Johnson forjaba silenciosamente una vida y una carrera propias. Un camino que reflejaba tanto su influencia como su independencia. Nacido como Clyde Guy Johnson Jr. en 1945, creció mudándose de ciudad en ciudad e incluso de continente en continente, junto a su madre. Pero a medida que fue creciendo, eligió deliberadamente un camino que le diera su propia identidad. «Nunca quise estar en su sombra», dijo una vez, «pero sí quise llevar conmigo sus enseñanzas». Guy se convirtió en escritor por derecho propio. Su primera novela, Standing at the Scratch Line, 2001, fue una ambiciosa historia sobre el recorrido de un hombre negro a través de la América de principios del siglo XX, tocando temas de familia, lealtad, violencia y supervivencia. La crítica la elogió por su vívida narrativa y su sentido histórico, y lo marcó como una voz literaria seria. Más tarde publicó otra novela, Echoes of a Distant Summer, 2006, que consolidó aún más su talento. Pero aunque la literatura era su pasión, Guy también llevó una vida rica y variada. Trabajó en puestos de gestión, dirigió negocios y participó en labores comunitarias, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Amigos y colegas lo describían como reflexivo, ingenioso y profundamente centrado.
cualidades que recordaban las enseñanzas de su madre, pero que eran enteramente suyas. A lo largo de todo ello, su relación con Maya fue siempre central. No eran solo madre e hijo, sino también colaboradores y compañeros. A veces ayudaba a gestionar su carrera, y ella a menudo recurría a él en busca de consejo. En entrevistas posteriores, Maya admitió: «Guy es el mejor hombre que conozco. Me ha enseñado tanto como yo alguna vez le enseñé a él». Cuando le preguntaron cómo veía a su madre, Guy fue igualmente sincero: «El mundo ve a Maya Angelou, yo veo a mamá. Veo a la mujer que hizo sacrificios, que a veces tropezó, pero que siempre se levantó y me levantó con ella. Esa es la historia que yo llevo conmigo». En 2022, Guy Johnson falleció a los 77 años, apenas días después de lo que habría sido el 94º cumpleaños de su madre. Llegaron tributos de todas partes, recordando no solo al hijo de Maya Angelou, sino también a un hombre que construyó su propio legado de palabras, sabiduría y resiliencia. Su muerte recordó a muchos que, detrás de la imponente presencia de Maya, siempre estuvo el lazo entre una madre y un hijo. Un lazo que dio forma a la vida y a la obra de ambos. La muerte de Maya Angelou en 2014 marcó el final de una vida extraordinaria, pero su voz nunca ha guardado silencio. Llegaron homenajes de presidentes, poetas, músicos y millones de lectores que habían sido marcados por sus palabras. El presidente Barack Obama, quien le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 2011, dijo: «Fue una narradora para toda la humanidad. Tenía la capacidad de recordarnos nuestra humanidad común y de levantarnos cuando estábamos caídos». A lo largo de su carrera, Maya recibió más de 30 doctorados honoris causa, varios premios Grammy por sus álbumes de palabra hablada, una nominación al National Book Award y el premio NACP Image. También fue celebrada en todo el mundo, desde Ghana hasta Francia, como una embajadora cultural que unía arte y activismo. Pero quizá el mayor memorial para Maya Angelou no se encuentra en trofeos o diplomas, sino en los espacios y generaciones que su obra sigue inspirando. Escuelas, bibliotecas y centros culturales en todo Estados Unidos llevan su nombre. En 2022, la Casa de la Moneda de EE1A la homenajeó como la primera mujer negra en aparecer en una moneda de $0,25, un símbolo de su influencia perdurable en la nación. Su hijo, Guy Johnson, desempeñó un papel crucial en preservar su legado durante su vida. Se aseguró de que sus obras permanecieran publicadas, sus archivos protegidos y su nombre vinculado a iniciativas educativas. Tras su fallecimiento en 2022, sus hijos y la familia Angelou Johnson han continuado ese trabajo, patrocinando programas de alfabetización, lecturas de poesía y celebraciones públicas del cumpleaños de Maya cada año. Maya solía decir: «La gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará cómo los hiciste sentir». Esa verdad perdura en cada aula donde se enseñan sus poemas, en cada interpretación de sus palabras y en cada persona que encontró valor en su historia. Su familia, especialmente sus nietos, hablan con orgullo de llevar esa antorcha. La describen no solo como un ícono cultural, sino como una abuela que cocinaba, reía y les contaba historias hasta altas horas de la noche. Para ellos era tanto la Maya Angelou del mundo como simplemente la abuela Maya. Así, el legado de Maya Angelou sigue vivo, en sus libros, en su música, en su activismo y sobre todo en la vida de su familia, que continúa manteniendo encendida su llama. La historia de Maya Angelou es una de resiliencia, arte y del vínculo irrompible entre madre e hijo. Sus palabras siguen resonando a través de las generaciones y su familia lleva su luz hacia el futuro. ¿Y tú qué piensas? ¿Es el mayor legado de Maya Angelou su poderoso arte? ¿O la familia que crió e inspiró? Cuéntanoslo en los comentarios.
Y si te gusta descubrir las verdaderas historias detrás de las leyendas de la historia, no olvides darle like a este video, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte el próximo.